gracias a Acomo, el mejor tipo de cambio, ingresando a www.acomo.com.pe y utilice el código promo Emprende. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Comenzamos una semana marcada por la espera de la decisión que el Congreso tomará este jueves respecto de la confianza solicitada por el gabinete de Mirta Vázquez ante la representación nacional. Paralelamente se han venido produciendo expresiones de violencia en conflictos sociales, en particular en torno a sitios mineros. Lo hemos visto en el caso de Cora Cora en Ayacucho y de Acay en Ancash. Por esa razón, la empresa minera Antamina ha decidido suspender su producción, lo cual marca como un cambio en la tradición de buenas relaciones que esta empresa había mantenido con las comunidades vecinas. Al mismo tiempo tenemos un gobierno ausente de la conferencia que se ha inaugurado ayer en Glasgow sobre cambio climático, que es en el contexto general, el del cambio climático, en el que se deben comprender las decisiones que se toman en materia de política minera, política económica y política naturalmente ambiental en nuestro país. Como si estos factores no fueran suficientes para exhortar a la prudencia, se ha producido el día de ayer un incidente en torno al comportamiento del ministro del Interior y el señor Barranzuela. Ya es una persona cuestionada que ha sido convocada en el Congreso, no se presentó presencialmente, hay insatisfacción en torno a las respuestas que ha dado y no tuvo mejor idea que convocar a personas a su casa de donde se emitía una potente música criolla y los vecinos han reconocido que se trataba de una celebración, de una fiesta prohibida explícitamente, entre otras normas, por las normas anunciadas por el Ministerio del Interior mismo, cuyo jefe organizaba aparentemente una fiesta en su casa. Cuando se le ha reprochado eso, el señor Barranzuela ha sostenido que era una reunión de trabajo, pero ha habido la actitud acuciosa del secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, quien ha consultado si en el sitio oficial del Ministerio del Interior figura alguna reunión de trabajo prevista para el día de la fiesta famosa. Por eso hemos invitado al señor La Negra que nos cuente cuál es el estado de la cuestión y qué sabemos sobre la reunión que han sostenido hoy y la primera ministra Mirta Vázquez, que expresó su inquietud naturalmente ante las informaciones en torno a esta fiesta, y su ministro del Interior, señor Barranzuela. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, Iván La Negra. ¿Cómo está, Fernando? Pues sí, bueno, esperemos que la información sobre la decisión que adopte el gobierno en este caso llegue lo más pronto posible, ¿no? Porque estamos hablando de un funcionario que ya tenía cuestionamientos bastante serios, que inclusive Transparencia había resaltado en su momento, y que estos últimos hechos pues agrega ya un elemento que debería, esperemos, conducir a una decisión muy pronta por parte del gobierno. De acuerdo. Ahora, usted tuvo la idea, usted y los ejecutivos, imagino, de su asociación, de consultar si lo que el ministro dijo respecto a una reunión de trabajo era real. Explíquenos, por favor, con qué mecanismos se puede contar, con qué mecanismos de transparencia para saber si esta afirmación tiene rastros como corresponde o parece un pretexto falso. Todos los funcionarios públicos de alto nivel pueden tomar decisiones que tengan mucha relevancia para el país. Por esa razón, la ley exige que realicen reuniones que tengan que ver con dichas decisiones en sus sedes, en sus, digamos, locales que correspondan a la organización a la cual pertenecen. Y de manera excepcional se permite que puedan ocurrir reuniones fuera de esas sedes. Cuando son
reuniones que están ocurriendo, por ejemplo, en el local de un ministerio, uno sabe, por ejemplo, quiénes asisten a través del registro de visitas. Pero cuando es una reunión que se realiza fuera de las sedes, hay que contar con otro instrumento. Y ese instrumento es la agenda oficial que debe tener cada alta autoridad. Entonces, lo que se hizo fue sencillamente buscar si efectivamente estaban agendadas algún tipo de reunión del ministro del Interior el día de ayer, ¿no? Que es el día de los hechos. Y lo que pues hemos encontrado es que no hay nada, ¿no? Que no hay ninguna actividad registrada en esa agenda oficial. ¿Y por qué eso es importante? Porque la ley establece que cuando haya una reunión oficial que se realice fuera de la sede, tiene que registrarse de manera previa en esa agenda oficial. Y eso, como digo, no ha ocurrido. ¿Y sabe usted si ha contestado a este hallazgo del señor Barranzuela? Porque es un abogado y hemos visto que siempre tiene algún argumento, siempre tiene algo que decir, entre ellas la más famosa frase, creo, cuando se halla que ha tenido 150 amonestaciones durante su paso por la Guardia Civil, declaró que era una condecoración porque era un espíritu, un original y rebelde, ¿no? De manera que siempre tiene la manera de trastocar los hechos y de darse más bien de lo que son reproches, aires de éxito. No conozco si hay alguna respuesta, sea formal, ¿no? o no, respecto de esto que estoy comentando, ¿no? De esto que ha ocurrido. Sin embargo, hay que decir dos cosas, ¿no? Más allá del hecho de que un funcionario pues cometa algún tipo de falta, el intento posterior de querer dar información falsa para ocultar la información que deriva en esa falta cometida es otra falta. O sea, es otro incumplimiento a la normativa que está recogida en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, en estos casos, lo que los abogados solemos recomendar es honestidad. Es decir, si se cometió una falta hay que aceptarla y asumir las consecuencias de ello. Intentar, pues, generar confusión respecto a los hechos o mentir abiertamente, lo único que va a hacer es agravar la situación legal, independientemente del problema político que puede haber ocurrido ya. Ahora, ¿qué sabemos sobre la actitud de Mirta Vázquez? Porque ella ya había rechinado los dientes en torno al caso de un ministro que no fue ella quien lo designó ni quien lo escogió, que llegó al poder junto a ella. ¿Qué sabemos sobre la primera ministra frente a esta situación? ¿Qué poderes reales tiene según nuestra Constitución? En primer lugar, todos los ministros son propuestos formalmente por la presidenta del Consejo de Ministros. Y desde luego es la cabeza del gabinete. Sin embargo, en decisiones de esta naturaleza requiere pues, el concordar con el presidente de la República. Desde luego, una decisión sobre el retiro, por ejemplo, de un ministro tendría que ser previamente coordinada con el presidente. Recordemos el caso del expresidente del Consejo de Ministros, Bellido, que más bien sin consulta alguna anunció la salida de un ministro, cosa que luego no ocurrió. Y luego el propio presidente pues, le enmendó la plana. Eso desde luego no puede volver a ocurrir. Iber Maraví, el ministro de Trabajo, que fue tan cuestionado como lo es ahora Barranzuela. No sé si es por eso que lo ha recordado usted, quizá. Así es, o sea, casos iguales de situaciones de cuestionamientos. Y hay que decir que la presidenta del Consejo de Ministros ya había señalado públicamente que estaba evaluando la continuidad del ministro del Interior. Entonces, a eso hay que sumarle, digamos, también la declaración política de ella misma, señalando de que la presencia del ministro del Interior más bien correspondía a una decisión del presidente. Sí. Y finalmente este hecho de que haya remitido formalmente una carta pidiéndole explicaciones al ministro del Interior, creo que todo eso nos da a entender de que hay en ella claramente, ¿no?, un camino que seguramente va a conducir a la salida del ministro del Interior.
Mientras tanto, el Congreso debe este jueves retomar el debate sobre la confianza solicitada justamente por Mirta Vázquez. Y todos sabemos que una de las razones de quienes objetan votar la confianza es la presencia de este señor Barrenzuela en el gabinete, no por lo que ha sucedido ayer, ¿no?, sino por antecedentes múltiples que remontan a la época en que trabajaba como abogado. Sin duda, hay un tema ahí que generó pues mucha fricción. Desde luego, creo que ahora es mucho más claro la necesidad de que pues, se tome una decisión inmediata antes de la votación de la cuestión de confianza. Creo que eso sería lo más razonable, dado la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, ya de un ministro no solamente cuestionado por un sector del Parlamento, sino también ya abiertamente puesto en cuestión por la propia presidenta del Consejo de Ministros. Bueno, en ejercicio cabal de su nombre, Transparencia, la asociación civil de la que usted es secretario general, ha establecido estos hechos en torno a la agenda del ministro. Realmente gracias por eso. Quisiera aprovechar de su presencia en RPP para preguntarle respecto de las normas aprobadas en el Congreso descentralizado en Cajamarca que suspenden para el próximo año las elecciones primarias. ¿Es que Transparencia ha formalizado una posición sobre eso? Nosotros siempre promovimos la necesidad de avanzar con la aplicación de las normas, que de hecho ya se habían suspendido en el año pasado, ¿no?, para las elecciones que tuvimos ahora en abril. Y hubiera sido muy importante poder implementar las primarias. Lamentablemente, y eso hay que decirlo de manera tardía, las autoridades electorales han señalado que había aún algunos vacíos de cubrir desde el punto de vista normativo y que ya no había tiempo para hacerlo. ¿Por qué lo han hecho tardíamente? ¿Por qué lo han hecho? ¿Qué cosa explica que una autoridad que se dedica a eso todo el año descubra tarde que no se puede aplicar la ley de la cual ellos mismos son responsables? Bueno, la explicación que han dado ellos es que toda la situación que hemos vivido de las elecciones de este año originó que no tuvieran pues, los ojos puestos en la elección del próximo año, ¿no? Estuvieron demasiado tiempo concentrados en todos los hechos conocidos, ¿no?, por todos que vivimos en estas últimas elecciones generales. Sin embargo, es evidente que había, digamos, posibilidades claramente de poder hacer una alerta temprana de esta situación. En cualquier caso, hay que decir que estos argumentos son muy diferentes a los argumentos vinculados con la pandemia o con los costos económicos, que eran los que se usaron inicialmente en el Congreso. No son argumentos de otra naturaleza. Pero adicionalmente a esto, pues tenemos unas elecciones que ahora van a tener una primera etapa de elecciones internas, que van a ser unas en las cuales solo van a participar los afiliados de los partidos políticos. En esas elecciones internas van a participar pues candidatos que tienen que estar inscritos en los partidos. Sin embargo, eso solamente es aplicable para los candidatos a gobernador regional o a vicegobernador o los candidatos a alcalde o alcaldesa, nada más para ellos. Y el resto de candidatos que van a los consejos regionales o regidores en las municipalidades no están obligados a estar afiliados. Por lo tanto, si alguien quiere ser candidato a gobernador, gobernadora o alcalde o alcaldesa, tiene que inscribirse en alguno de los partidos o movimientos regionales que van a participar. Y la fecha límite es el 5 de enero del próximo año. Es una fecha, desde luego, pues, bastante corta, ¿no? Así que nuevamente vamos a tener seguramente a muchas personas afiliándose a última hora, como vimos en la elección anterior, ¿no? Es algo que seguramente va a repetirse en esta ocasión. Muchas gracias, señor Iván Lanegra. Recuerdo que usted es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que ha sacado a luz que no existe una agenda de actividades del ministro que prevea una reunión de trabajo a la hora en la que los vecinos sostienen que estaba celebrando una fiesta con motivo del Día de la Canción Criolla. Muchísimas gracias y muy buenas noches, señor Lanegra. Vamos a hacer una pausa después de la cual hablaremos sobre el medio ambiente, justamente con un sociólogo especialista en esta materia que ha sido ministro
del Ambiente en el Perú y que actualmente se desempeña en el Ecuador como dirección regional para el tema del cambio climático en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.